La caída, la descomposición de una superpotencia no es cosa que se vea todos los días, ni muchísimo menos. Los que estábamos vivos y con uso de razón en 1991, tuvimos el privilegio histórico de ver la caída de la Unión Soviética, de ser testigos de ese acontecimiento histórico y de todo lo que vino detrás. Y detrás, para el pueblo de todas las naciones que componían la antigua Unión Soviética, vino una época de confusión, de hambre, de crisis. Sobre el cadáver de la Unión Soviética se lanzaron como buitres especuladores, mafiosos, antiguos miembros del KGB que utilizaban sus conocimientos y su entrenamiento para medrar, traficantes de armas que compraban a precio de saldo lo que había sido el antiguo orgullo militar de la Unión Soviética para venderlo en países en conflicto, y ufólogos. Los ufólogos también se lanzaron a por esos archivos, a por esos secretos ovni de los que ya no había propietario, que ya no había nadie custodiándolos y sobre todo que había gente dispuesta a venderlos por un buen precio. Durante aquella época, que casi duró hasta la llegada al poder de Vladimir Putin, salieron a la luz documentos, fotografías, historias, algunas bastante dudosas, otras bastante inquietantes, que procedían presuntamente de los entresijos del secreto ovni soviético. Por cierto que, hablando de Vladimir Putin, es posible que el actual presidente ruso sea el mandatario mundial que más sabe de ovnis, ya que en su condición de antiguo operativo del KGB, posiblemente hay pocos secretos de su país que le sean desconocidos. Y Rusia, o más concretamente la Unión Soviética, puede que tengan muchos secretos ovni, pero no precisamente de la naturaleza o de la clase que os estáis imaginando. En 2011 se publicó un libro titulado Área 51, la historia jamás contada de la base militar más secreta de América. El libro es muy interesante, pero posiblemente la historia más sorprendente que se cuenta en él es la que hace referencia al incidente de Roswell. Ya sabéis, el presunto platillo volante que se estrelló en Nuevo México en 1947, un mes de julio como este. Y si lo que nos contó José Antonio Caravaca hace unas semanas sobre la implicación de antiguos ingenieros nazis como Werner von Braun en el incidente os sorprendió, esto os va a dejar literalmente de piedra, porque lo que se cuenta en este libro es que los cuerpos, el platillo volante, todo lo que sabemos o creemos saber sobre Roswell fue en realidad la creación conjunta de dos mentes diabólicas, ni más ni menos que Joseph Stalin y el Dr. Mengele. La inspiración de este plan aparentemente absurdo habría estado en la famosa emisión de radio de la Guerra de los Mundos, que sumió a los Estados Unidos en un estado de pánico hacia una invasión extraterrestre. Así que, ¿por qué no volver a suscitar ese pánico y aprovecharlo en beneficio de la Unión Soviética? Y el asunto parece sacado de una película de serie B, porque básicamente consistiría en utilizar los cuerpos deformes de algunos niños utilizados en los experimentos de Mengele, meterlos en un prototipo futurista, posiblemente procedente también de los planos incautados a los ingenieros nazis, y arrojar todo esto en los Estados Unidos para simular el accidente de una nave alienígena. El plan original habría sido arrojar este extraño conjunto sobre una gran ciudad de los Estados Unidos
y provocar directamente el pánico. Eso sí que no se podría ocultar. Sin embargo, el dispositivo de control remoto habría fallado y el aparato habría ido a estrellarse a una zona remota donde el ocultamiento del hecho era relativamente fácil. Llama la atención, por ejemplo, que esta historia sea el único testimonio anónimo del libro de Jacobsen, que por otro lado está repleto de documentos facilitados por el gobierno de los Estados Unidos sobre el Área 51, así que permitidme que crea que este es otro intento, otro movimiento, otra manera de generar más confusión si cabe alrededor del caso Roswell y que posiblemente proceda de fuentes oficiales, pero admitiréis que una historia tan propia de días extraños merecía la pena de ser contada, aunque también merece la pena de ser puesta en cuarentena. Lo que sí es cierto es que los servicios de inteligencia estadounidenses se temían que los soviéticos podían utilizar el fenómeno ovni, la histeria de los platillos volantes, llamémoslo como queramos, como plataforma de lanzamiento de sus operaciones psicológicas. Esa es una de las razones por las que las organizaciones ufológicas estaban vigiladas e infiltradas por la CIA y el FBI como si se tratase de reuniones clandestinas de una organización subversiva. A fin de cuentas, la CIA sabía mucho de la utilización de las supersticiones locales como armas de guerra psicológica. Lo habían hecho en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial y lo harían también en Corea y en Vietnam. Así que se temían que la nueva superstición de los ovnis pudiera ser empleada por sus enemigos para darles un poco de su propia medicina. Y esos miedos se hicieron especialmente intensos cuando a principios de los años 50 un tipo llamado George Adamski se hizo popular en Estados Unidos afirmando que tenía conversaciones y encuentros con un extraterrestre procedente de Venus llamado Orton. En mayo de 1952, un agente especial de la oficina del FBI en San Diego escribió un memorándum a J. Edgar Hoover en el que le contaba que Adamski, aparte de tener conversaciones con su presunto extraterrestre, manifestaba a todo el que le quisiera escuchar puntos de vista calificados como pro-soviéticos y anti-americanos. Lo que se temía el FBI era básicamente que todo el asunto del contacto extraterrestre no fuera más que una invención, pero no una invención inocente o un fraude para conseguir notoriedad y dinero, sino una invención para diseminar de forma subrepticia, pero absolutamente imparable, propaganda soviética en el mismo corazón de los Estados Unidos. Lo que complicaba aún más este problema que tenían los servicios de inteligencia y contraespionaje estadounidenses era que, independientemente de que el enemigo utilizase el fenómeno ovni para sus fines de propaganda o de guerra psicológica, el fenómeno era real. Todas las semanas surgían nuevos informes de ciudadanos, pilotos, personal militar, que veían en el cielo objetos no identificados realizando evoluciones imposibles. Así que en enero de 1953, el gobierno estadounidense formó un comité científico llamado el Panel Robertson. Lo curioso de las conclusiones del Panel Robertson es que más que centrarse en la posible procedencia alienígena o no de estos objetos, se le daba un papel muy importante al efecto que podría tener el fenómeno ovni en los intereses estratégicos de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Decían así: aunque la evidencia de cualquier amenaza directa de estos avistamientos
es totalmente inexistente, los peligros relacionados bien podrían existir como resultado de a. La identificación errónea de artefactos enemigos reales por parte del personal de defensa. B. Sobrecarga de los canales de notificación de emergencias con información falsa. C. Y esta es buena. La subordinación de la población a la histeria masiva y una mayor vulnerabilidad a una posible guerra psicológica enemiga. El panel Robertson recomendaba que se emprendiera una campaña de educación pública para reducir el interés de la población en el tema, minimizando de esta forma todos los riesgos antes citados. Y se recomendaba vivamente que los grupos ovni civiles fueran mantenidos bajo vigilancia. Para la campaña de relaciones públicas para despojar al fenómeno ovni de su estatus especial y eliminar el aura de misterio que había adquirido, se contó en primera instancia con Walt Disney, con los estudios Disney y con el propio Disney en persona. Y no era raro porque la empresa Disney había realizado ya más de 70 cortometrajes para el gobierno norteamericano durante la Segunda Guerra Mundial. Según cuenta Ward Kimball, uno de los animadores más conocidos de la factoría Disney en aquella época, el propio Walt Disney se tomó el asunto con tremendo entusiasmo, pero por alguna razón desconocida, el proyecto fue cancelado semanas después. El tema de la distorsión o de la interferencia del KGB en la cuestión de los contactados era harina de otro costal. Seguía siendo algo que inquietaba a los servicios de inteligencia. Otro de los contactados más populares de aquella época, que también afirmaba tener frecuentes conversaciones con seres de otros planetas, era Orfeo Angelucci. Orfeo Angelucci declaró públicamente que mientras se encontraba de gira dando conferencias, se encontró con lo que él denominaba un elemento subversivo que trató de convertirme al comunismo e inclinar mis conversaciones en la línea del partido. Los contactados eran un peligro que tenía que ser neutralizado o controlado de alguna forma, y en aquella época estaba en vigor el tristemente célebre proyecto MK Ultra, el proyecto de la CIA para hacer experimentos sobre control mental empleando, entre otras herramientas, drogas alucinógenas. Pues bien, curiosamente sabemos que al menos dos de los contactados más célebres de aquel momento, el propio Angelucci y Stanley Glickman, fueron ambos drogados con sustancias psicotrópicas por desconocidos cuando se encontraban en locales públicos. Por cierto que el resultado fue bastante desigual. Mientras que Angelucci tuvo una experiencia psicodélica de lo más positivo e incluso llegó a creer que el desconocido que le había echado aquello en la bebida era un enviado o un aliado de sus amigos del cosmos, el caso de Glickman fue bastante más grave. Tuvo lo que se denomina un mal viaje con alucinaciones muy negativas, cayó en la paranoia, pensó que se estaba volviendo loco y finalmente ingresó en un hospital psiquiátrico donde le administraron terapia electroconvulsiva. Y bueno, superó el episodio, pero desde luego nunca volvió a ser el mismo y se convirtió en una persona triste y taciturna que se alejó del foco público y dirigió una tienda de antigüedades hasta el fin de sus días. Discretamente, la CIA hizo partícipes a sus aliados de las sospechas que tenían de que los grupos ufológicos podían estar
infiltrados por el KGB. Y así en Reino Unido o en Australia y en España también, aunque a lo mejor por otras razones, los servicios de inteligencia y contraespionaje comenzaron, como ya habían hecho sus homólogos americanos, comenzaron a monitorizar a los grupos de aficionados a los ovnis. Seguramente había bastante de justificado en ese temor de la infiltración soviética en estos grupos, pero también había muchísimo de paranoia, con lo cual terminaron pagando, como suele suceder, justos por pecadores. Y curiosamente, de todos estos episodios sabemos relativamente poco, porque, salvo en el caso de los Estados Unidos, donde también un poquito, sobre todo en Australia y en Reino Unido, los archivos referentes a la vigilancia de los grupos ufológicos permanecen clasificados como secretos. Una vigilancia, por cierto, que se extendió hasta fechas mucho más recientes de lo que podríamos imaginar, hasta bien entrados los años 80. Mientras tanto, los mensajes de los contactados de ya prácticamente todo el mundo, porque el fenómeno se había extendido, seguían siendo, bueno, subversivos para la época, bastante hippies y algunos de ellos con un tufillo prosoviético bastante importante, como los que afirmaban que eran los extraterrestres, ni más ni menos, los que estaban ayudando a la Unión Soviética en la carrera espacial. Pues, ¿qué queréis que os diga? Al principio iban bastante bien, pero más tarde ya se podían haber esmerado un poquito más los alienígenas. Pero no solamente estaba la cuestión de la propaganda, es que los miembros de las organizaciones ufológicas podían convertirse en espías involuntarios, gente que escrutaba a los cielos, que estaba al cabo de la calle de los últimos adelantos en tecnología militar, que tenía contactos entre las fuerzas del orden y el ejército. Un documento de la CIA lo explicaba muy bien. Decía, existía la preocupación de contrainteligencia de que los soviéticos y el KGB estuvieran utilizando a ciudadanos estadounidenses y grupos de ovnis para obtener información sobre programas sensibles de desarrollo armamentístico estadounidenses, como el avión Stealth, datos sobre la vulnerabilidad de la red de defensa aérea estadounidense a la penetración de misiles extranjeros que imiten a los ovnis y pruebas de tecnología avanzada soviética asociada a los avistamientos ovni. Y llegados a este punto, una de las teorías más controvertidas sobre el caso Humo, del que hablamos hace unas semanas con nuestro amigo Eduardo Bravo, adquiere un nuevo sentido, y es la teoría de que el tema Humo fuera ni más ni menos que un experimento sociológico del KGB. Experimentos que, como hemos visto en los últimos minutos, efectivamente existían. Me vais a permitir que me apee un poco del frío dato y os cuente mi teoría al respecto, que bueno, es mía, a lo mejor no le interesa a nadie, pero a lo mejor sí. Yo creo a José Luis Jordán Peña cuando confiesa que él es la mente que está detrás del fraude Humo. De hecho, cuando estuvimos presentando el libro de Eduardo Bravo, precisamente en los castillos de San José de Valderas, el escenario de fondo de aquellas míticas fotografías con el ovni con la H barrada en la panza, pues tuvimos el privilegio de escuchar, de hablar con un testigo presencial, probablemente el único, un hombre ya muy mayor, que nos contaba que él, bueno, era vecino del pueblo de toda la vida y un día pasaba por allí y se encontró a un tipo, presumiblemente el propio Jordán Peña, con una gran caña de pescar y una cámara fotográfica, y bueno, de la caña de pescar parece que colgaba un objeto extraño, y este tipo, al que estuvo observando de lejos
un rato, pues hacía ajustes, movía la cámara, movía la caña, movía el objeto. Fue una curiosidad inesperada de aquel acto. Bueno, yo creo que esto lo pergeñó Jordán Peña. No le creo cuando da a entender que, bueno, que el KGB o la CIA o vaya usted a saber qué agencia extranjera colaboró con él en el asunto. Yo creo que cuando Jordán Peña esto se le fue de las manos y se le fue cuando el KGB aprovechó que este circo de tres pistas, que era el caso Humo, ya estaba montado en funcionamiento con sus equilibristas, sus fuegos artificiales y sus mayolets, y decidió intervenir y aprovecharlo en su favor. Me puedo imaginar la cara de sorpresa, de pasmo y hasta de miedo del propio Jordán Peña cuando empezó a ver que había comunicaciones de Humo que no eran suyas y que probablemente eran mejores que las suyas. Pero ya os digo, esto es una teoría mía, una hipótesis que además no está sustentada por ningún dato y como tal hay que tomarla. En el documento que citábamos anteriormente, que lleva por título El papel de la CIA en el estudio de los ovnis, 1947-1990, la CIA reconocía lo que vino a ser el patrón de su actuación durante casi toda la Guerra Fría en el campo ufológico. Básicamente, resumiendo mucho, el esquema era el siguiente. Si daban con un caso genuinamente inexplicable, un ovni de tomo y lomo, pues lo que hacía la CIA era rápidamente desacreditarlo, darle una explicación racional que tranquilizase a la opinión pública, el célebre globo sonda o el gas de los pantanos o cualquier otra cosa por el estilo. Pero si el caso ovni había sido generado por algo que la CIA sabía muy bien lo que era, sea un prototipo secreto, algún tipo de operación encubierta o cosas así, lo que se hacía era promover la paranoia y alentar la explicación ufológica, la explicación extraterrestre de ese avistamiento. Para ello se contaba con personajes de dos tipos. Uno de ellos era los mercenarios. En la comunidad ufológica, especialmente en la estadounidense, no han faltado personajes con importantes lazos con la comunidad de inteligencia de ese país. Personajes que no han dudado en poner al servicio de la seguridad nacional sus conferencias, artículos, libros, apariciones en televisión, etcétera, etcétera. Y luego había personajes bien intencionados que simplemente se les alentaba la propia semilla paranoica que ya llevaban en sí mismos. Se les daban revelaciones exclusivas, se les filtraban documentos presuntamente secretos, se promovían reuniones clandestinas con individuos que presuntamente estaban en el ajo y que en realidad sí que estaban en el ajo, pero estaban en el ajo de confundir, de intoxicar y de diseminar información falsa. Y así incluso se consiguió no solamente acabar con algunas reputaciones, sino incluso con la cordura, con el equilibrio mental de personajes que ya de por sí lo tenían un poco mermado de origen. De esta forma, hasta la caída de la Unión Soviética, muchos ufólogos, teóricos de la conspiración, periodistas del misterio y aficionados nos convertimos en tontos útiles, diseminando información que simplemente estaba ahí para eso, para ser diseminada porque le convenía a alguien que fuese de esa manera. Y sí, he hablado en primera persona del plural, porque seguramente a mí también me la colaron. Claro que me la colaron, no voy a ser el más listo de la película, ¿verdad? Pero la pregunta inquietante es si esto sigue sucediendo todavía. Y por desgracia la respuesta es un rotundo sí. Y no porque lo diga yo, sino porque hay evidencias de sobra para ello.
Una de las principales viene de uno de los personajes de moda en el mundo de la conspiración en la última década, Edward Snowden. Cuando en 2013 Edward Snowden reveló al mundo hasta qué punto estábamos todos siendo manipulados, vigilados, monitorizados por la agencia en la que él trabajaba, la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, aportó como prueba material de formación de la propia agencia y de sus contratistas en el que se detallaban operaciones, nombres en clave, alcance de la vigilancia, etcétera, etcétera. Y en esos PDFs, en ese material formativo, se coló de rondón, sin que nadie supiera muy bien qué pintaban ahí, unas fotografías de ovnis. Hubo gente que de forma entusiasta erró el tiro y anunció a bombo y platillo: los servicios secretos conocen la verdad de los platillos volantes. Snowden lo confirma. En realidad, el titular tenía que haber sido otro. En realidad, el titular era: los servicios secretos utilizan, como han venido utilizando hasta ahora y como utilizan tantas otras cosas, los platillos volantes para manipular a la opinión pública. Porque el dato revelador es que en ese PowerPoint aparecían las fotografías de platillos volantes en un contexto que era el de la influencia y la manipulación de las comunidades en Internet y las redes sociales. Y esta y no otra es la historia de cómo la ufología, todo lo relativo a los ovnis, los extraterrestres, los platillos volantes, los contactos y las abducciones, y lo de las abducciones tendría capítulo aparte, se ha convertido con el paso de los años, de las décadas, en el cenagal de desinformación que conocemos actualmente, en el que no te puedes fiar de nadie. Con extraterrestres prorrusos, proamericanos, casos verdaderos que resultan ser falsos, casos falsos que resultan ser verdaderos, documentos secretos rusos, americanos, filtrados de aquí y de allá, que dicen unos unas cosas, otros otras, sectas y religiones que se han montado alrededor de los extraterrestres, y ya se sabe, la religión es el opio del pueblo, como decía Carlos Marx. Y para que quede claro, el fenómeno ovni es real. Hay demasiadas pruebas, demasiados testimonios, demasiados datos como para negarlo a estas alturas. Pero de ahí a afirmar que todo lo que rodea el fenómeno ovni es real, hombre, va a bastante distancia. Si ya estamos ante un fenómeno desconcertante, ante un fenómeno anómalo, ante algo muy extraño, intentar distinguir qué partes de la mitología ovni son invención y cuáles son genuinas se puede convertir en una tarea prácticamente imposible, titánica. ¿Qué es cierto y qué no lo es? ¿Los visitantes extraterrestres? ¿Los ovnis estrellados? ¿La tecnología alienígena de ingeniería inversa? ¿El encubrimiento gubernamental de un secreto que cambiaría el mundo tal y como lo conocemos? ¿Todo ello? ¿Nada? Si estáis escuchando este audio es porque la palabra ovni estaba en el título probablemente, y porque os interesa el tema, como le ha interesado a gente de todo tipo y condición, oficinistas, políticos, obreros, miembros del clero, de la milicia y de los estamentos académicos. Y esa es la grandeza del tema, que el ovni interesa, y por eso se utiliza como herramienta de manipulación. Algún día conoceremos la verdad, estoy seguro. Bueno, a lo mejor esta vez estoy utilizando la primera persona del plural de forma muy optimista. A lo mejor yo no llego a verlo. A lo mejor no llegamos a verlo ninguno de los que estamos escuchando esto. Pero algún día se sabrá la verdad. Y estoy seguro
porque el que cuente esa historia tendrá ocasión de relatar una verdad, unos acontecimientos y unos hechos mucho más extraños de lo que imagina cualquier creyente en los ovnis o cualquiera de sus detractores.